Musa. Bueno, señores, saludos, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes de nuevo, como siempre, ¿no? Muchas gracias por estar acompañándonos en este programa que a partir de este momento, pues lógicamente nosotros esperamos que resulte realmente interesante, ¿no? No solamente para ustedes allá en sus hogares, sino para nosotros aquí también, que aprendemos muchísimo cuando en las ocasiones en que nos acompaña el cardiólogo Eddie Gómez, nosotros aprendemos de verdad muchas cosas y aprendemos a cuidar nuestro cuerpo y aprendemos cuando nuestro cuerpo nos está hablando, porque el cuerpo habla, el cuerpo le manda señales, le dice cosas y bueno, lamentablemente mucha gente no le pone la atención debida. Un dolor de cabeza, la gente a veces piensa que es algo muy sencillo, o un mareo, una tontera o algo por el estilo. Cuando usted está muy débil, que se siente como que como decimos, yo tengo un down hoy. No es que tenga un down porque lo tiene, es decir, ese tipo de cosas de verdad, cada vez que tratamos un tema, hay que tratarlo, hay que conocerlo por lo menos. Y yo siempre digo, bueno, la muerte es segura. Eso es cierto, la muerte es segura, pero ¿por qué apresurarla? Si podemos durar 90, 100 años, ¿por qué durar 30 o 20 o 15, 50? Vamos a durar lo más posible, ¿no? Con buena calidad de vida. Por eso nosotros hemos querido invitar al doctor Eddie Gómez para que nos hable de un tema muy interesante y muy peligroso, porque mucha gente nos descuidamos bastante con el asunto de la hipertensión arterial. Mucha gente le dice la presión alta. Y claro que hay unos temas aquí sobre eso que vamos a desarrollar inmediatamente. Usted ponga la atención, porque es posible que usted tenga incluso eso, vamos a decirlo en términos populares, la presión alta, y ni siquiera lo sepa. Don Eddie, doctor, buenas noches. Buenas noches, don Musa, buenas noches a ese público que continuamente está esperando su participación y su programa, ¿no? Muchas gracias, esperándola a usted especialmente, porque la verdad que nos aprendemos mucho. Uno se pregunta realmente qué es la presión alta o hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial, primero, estamos aquí porque entendemos que por más que hemos hablado de la hipertensión a la población, todavía hay que seguir hablando y repitiendo, porque cada día hay más casos de hipertensión, cada día hay más complicaciones por ese problema. Entonces, lógico, eso nos dice que hay que seguir hablando y repitiendo el tema, ¿no? Entonces, bueno, primero la presión arterial alta o la hipertensión, como decimos los médicos, es un fenómeno, diríamos, hidrodinámico, hemodinámico, mecánico, en el cual interviene la fuerza de contracción del corazón, en el cual intervienen también el comportamiento de los vasos de las arterias, de las venas, del riñón, de todo el sistema vascular. Entonces, cuando el grado o el nivel de presión alta, como dice la gente, ya sobrepasa 120/80, que es, vamos a decir, el nivel medio, un límite, un nivel que se ha considerado no dañino, no patológico. ¿Por qué? Porque las personas que tienen 120/80 o un poquito menos no tienen alto riesgo de complicarse de problema vascular. Entonces, eso le dice a los estudiosos del comportamiento de enfermedades, los epidemiólogos, que ese es el nivel que más o menos debía tener la población, 120/80. Pero cuando una persona o una población pasa de 140/90, hay más clasificaciones, pero, claro. pero yo creo que para el nivel que necesita el pueblo, más de 140/80, 89/90, entonces ya determinaron la gente que maneja los números de las enfermedades que
el que tiene este valor, repito, 14.9. 14.9, 140.90. 90, a partir de ahí, entonces comienzan los daños vasculares. Mira aquí una imagen de la presión arterial, él mide la fuerza que se aplica a las paredes de las arterias. Mientras sea 120-80, la cosa va bien. Entonces cuando... Ahí está en qué nivel más o menos. Es una muestra y parece estar normal, porque no vemos como lesión, aunque es un esquema, que no es un esquema biológico. Es para que el público conozca. La vena es como un tubo la arteria. Sí, la vena también, pero en este caso las arterias, sí, es como una manguera, que usted tiene en su casa de echar agua. Lo único que son pequeñitas unas, otras son más distensibles, otras son más gruesas, y depende del área del cuerpo que irrigue, ¿no? Pase la próxima, por favor. Entonces, el asunto que esa es la hipertensión. Cuando se pasa de ahí, entonces ya hay problemas. La hipertensión afecta aproximadamente en este momento a más de 1.000 millones de personas. 1.000 millones. Sí, en el mundo, sí. Entonces, es un problema epidemiológico que hay que poner atención, que antes era de los ancianitos. El viejito fulano tiene la presión alta, y era una excepción y era un diagnóstico reservado para la alta ancianidad. Entonces presentamos a ese niño para explicarle a la población que hasta los niños están proclives, están en riesgo de padecer hipertensión, o sea, que es un asunto que la población entera tiene que cuidarse de ese problema. Sí, bueno. No solo el anciano, tiene que verse la mujer embarazada, la joven, todo el mundo tiene que tener en cuenta y hacerse un chequeo de su presión arterial. Entonces, ¿cómo debe chequearse la presión arterial? Lo recomendable es que la persona esté sentada, con el brazo reposado al mismo nivel del corazón, más de 5 minutos de reposo, y que el equipo sea bien ajustado en el brazo, el estetoscopio puesto correctamente, y que eso lleva un cierto nivel de entrenamiento para hacerse en la casa. Pero no está mal que la gente aprenda a tomar la presión con los equipos análogos mecánicos que nosotros conocemos, y si no logra aprender, con un equipito electrónico al cual le revise bien sus pilas, se las retire cuando no lo esté usando. Pero no son tan confiables como el manual, ¿eh? No son tan confiables, pero son muy útiles. Porque cuando la persona tiene la presión muy baja o la presión muy alta, ese equipo es capaz de dar la alarma. O cuando tiene la frecuencia cardíaca muy alta, muy baja, ese equipito de que mucha gente lo tiene a menos o en duda, puede dar un aviso de que hay problemas, y entonces puede la persona ir al médico a chequearse. Bueno, y yo me pregunto, doctor Eddie Gómez, ¿cuáles son los órganos que se pueden ver afectados por la presión alta? Pónganme por favor una de las imágenes, de la imagen próxima. Bueno, mire ahí tenemos un señor o señora, no sé, donde vemos todo el sistema, prácticamente todo el sistema arterial del individuo. Entonces, eso está diciendo que la hipertensión puede afectar donde quiera que haya una arteria, donde quiera que haya prácticamente hasta un capilar. Quiere decir que la hipertensión arterial puede afectar cualquier parte de su cuerpo, desde la obstrucción de la circulación de un brazo, de un dedo, de una pierna, de un pie, hasta la obstrucción o lesión de la circulación de los riñones, que es un daño muy común. Están ahí Ahí se ven una obstrucción de una arteria del corazón, que es lo que la gente conoce más, produciendo un infarto cardíaco, o la obstrucción de una arteria del cerebro, produciendo un derrame cerebral. Quiere decir entonces que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica.
que pueda afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Páse la próxima, por favor. Bueno. Mire ahí hay dos radiografías, dos rayos X, como dos rayos, como dice la gente. Sí. Entonces, fíjese, la primera, la de la izquierda. La de la izquierda, fíjese, ese centro blanco que es redondo, medio, bueno, no redondo, un poco ovalado. El de la izquierda, es el corazón de tamaño normal. Ok. Fíjese el otro. El de la derecha. Es del mismo paciente, años después, que el corazón le creció. No, pónganos el otro, por favor, la otra imagen, señor director. Esa. Fíjese, la que está al lado del mismo paciente, que el corazón fue dañado, se le creció por efecto de una hipertensión de larga evolución mal controlada. Pasa la próxima, por favor. Entonces, fíjese ahí ya, como el corazón se le puso al pobre señor como un corazón gigante, que la gente dice corazón de buey, así está descrito en los libros clásicos. Entonces ya ahí tiene... ¿Qué significa eso? ¿Que le creció el corazón? Le creció el corazón tanto porque nunca hubo un buen control de la presión. Entonces ya ese individuo está evidentemente limitado con lo que nosotros llamamos un fallo cardíaco. Es un individuo que apenas, que para cepillarse los dientes ya tiene fatiga, que duerme con varias almohadas, que se le hincha los pies, se le hincha la barriga y tiene una tremenda discapacidad porque la hipertensión le dañó su corazón y a partir de ahí ya entra en una etapa de muchos riesgos de morir de repente. Pase la próxima, por favor. Fíjese ahí un caso similar ya, pero con corazones así esquemáticos. El primer esquema ahí, el corazón tiene un tamaño normal y fíjese el otro ya como ya un corazón dañado, crecido, dilatado, cansado, fatigado por haber sido sometido a hipertensión sin control durante mucho tiempo. La próxima, por favor. Entonces, fíjese ahí también los daños que decía, es un corazón dañado por efecto de la hipertensión. Eso amarillo que se ve en el centro es acumulación de grasa, colesterol y engrosamiento del lumen, del espacio por donde transita la sangre, que es un daño propio de la hipertensión en cualquier órgano. Así es que daña la hipertensión cualquier órgano. La próxima, por favor. Entonces, fíjese el señor con dolor de cabeza, producto de hipertensión, que es muy común, un síntoma muy común. La próxima, por favor. Entonces, ahí ya tiene un esquema también de un señor que tiene una trombosis cerebral, producto de hipertensión, y ya es lo que nosotros llamamos un derrame cerebral, que es una de las complicaciones también muy comunes, limitantes, incapacitantes de este problema tan serio como lo es la hipertensión arterial. La próxima, por favor. Entonces ahí también otro esquema donde tenemos los mismos, las mismas regiones que pueden ser dañadas por la hipertensión, pero en ese esquema le agrega la diabetes. Cuando usted, vamos a decir, tiene la mala suerte de mezclar la diabetes con la hipertensión, quiere decir, de ser hipertenso y de ser diabético, entonces los riesgos aumentan, pero de una manera desorbitante, de tener los mismos daños que hemos mencionado, pero si a un hipertenso, solo hipertenso, le van a ocurrir esos daños en, qué sé yo, en 18 o 20 años, a un diabético hipertenso mal controlado le ocurren en 7, 8. O sea que ya es otra sumatoria realmente que le trae mucha desventaja al paciente si es hipertenso y es diabético. Y si además fuma, y si además es obeso, y si además tiene algún problema de tiroides, pues, y otra enfermedad básica, si además tiene colesterol elevado, y si no hace ejercicio y si no está en tratamiento, entonces los riesgos ya de lesionarse son bastante lamentablemente certeros y altos. Sí. Bueno, vamos a solicitarle al doctor Eddie Gómez, por favor, un permisito a todos ustedes también, porque, lógicamente, de nosotros tenemos que ir a comerciales, pero hay preguntas que aún faltan por conocer, entre ellas, por ejemplo, ¿cómo puede uno darse cuenta? ¿Cómo saber si uno tiene esa enfermedad?
quisiéramos tener una idea, ¿no? Porque la verdad que oigo decir que es un peligro silencioso, un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso, sí. ¿No? Realmente hay algunas personas algunas personas lo logran detectar de alguna manera en el cuerpo, pero la gran mayoría ni idea tienen de que tienen la presión alta. Por eso es que yo quiero saber cómo saber nosotros, los que no somos médicos, cómo saberlo, ¿no? Desde luego, después de estos comerciales, esa y otras preguntas con el cardiólogo Eddie Gómez aquí en Comienza la Noche. Adelante, señor director. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Uala y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. El PLD va a elegir a su candidato para la alcaldía de Puerto Plata a través de encuestas. Si te visitan o te llaman para saber cuál de los precandidatos es tu favorito, concédeme tu apoyo. Marca Oadí Musa para alcalde de Puerto Plata y te doy mi palabra de que haré todo lo que se deba hacer para sentirnos nuevamente orgullosos de ser puertoplateños. Oadí Musa, alcalde. Manantiales Jericó cumple más de 20 años de la mano con su pueblo puertoplateño, ofreciendo en cada gota de agua calidad y frescura. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de un novedoso sistema de purificación de osmosis inversa, rayos ultravioleta y ozono. Cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó. Agua Jericó. Gota a gota, calidad y frescura. El nuevo centro de consultas ambulatorias afiliado al Centro Médico Burnigal ya abrió sus puertas. Estomatología, ortopedia, traumatología y columna, geriatría, reumatología e inmunología, cirujano cérvico-buco-maxilofacial, nutriólogo clínico, cirugía general y laparoscópica, endodoncista, ginecología, ortodoncia y ortopeda maxilar, médico familiar, brindando un servicio altamente calificado. Aceptamos seguros nacionales e internacionales, en horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Haga su cita llamando al 809-586-2342, extensión 2800. Centro Médico Burnigal. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Ok, bueno, seguimos el programa, señores, con el doctor Eddie Gómez que nos acompaña. La verdad es que se ha tornado muy interesante esto, porque bueno, en términos lógicamente digeribles, porque así debe ser, el doctor ha explicado qué significa, qué es lo que la presión alta, qué daños nos puede causar la presión alta, y más cuando tenemos ¿cómo le llama eso? El azúcar, la glicemia, la glicemia. Sí, la diabetes. Diabetes y glicemia es lo mismo. No, porque glicemia es cuando se hace la medición del nivel de azúcar en la sangre. Ese es el hecho y puede estar normal y sigue siendo glicemia. Entonces puede pasar ciertos niveles y con ciertos síntomas se llama diabetes. Pero un día podríamos hablar de ese tema. De ese tema, sí, muy interesante. Sí. Bueno, pero quedó sobre el tapete la pregunta de cómo puede darse uno cuenta, doctor, de cómo saber que uno tiene la presión alta, por ejemplo. Bueno, un dato le doy a usted y a la población que nos ve y nos escucha.
prácticamente 50% de hipertensos, de gente con presión alta, no sabe que tiene la presión alta, porque nunca se la ha medido, porque o se le han hecho mediciones en una ocasión donde no estaba tan alta, no tenía los criterios, pero sí era hipertenso, y entonces eso plantea una situación de mucho cuidado, porque es una persona que tiene una enfermedad grave que lo puede limitar, matar, invalidar, incapacitar. Sin embargo, no lo sabe todavía. Eso es un problema muy, muy serio. Y entonces, los síntomas comienzan cuando la presión alta comienza a dañar los órganos que ya mostramos. Quiere decir, cuando usted tiene dolor de cabeza, que es un síntoma muy común, significa que la hipertensión ya le está dando problemas a las arterias que irrigan el cerebro. Y de ese dolor de cabeza a un derrame cerebral hay un trecho que puede ser corto. Pero ¿qué cosas sencillas? Es decir... Sí, ya le digo, dolor de cabeza que puede conducirle a un derrame cerebral. Claro que sí. Okay. Calambre de las manos, calambre de los pies, calambre de la boca, de cualquier parte del cuerpo, que también le puede conducir a un derrame cerebral. Dificultad visual, que puede ser ya un derrame cerebral, o puede ser un daño directo en las arterias de los ojos. Dificultad para respirar, fatiga, cansancio, fatiga, palpitaciones, que ya pueden ir hablando, o puede eso tener origen en que la hipertensión ya le está dañando el corazón, como vimos ya la fase de dilatación, que es progresiva. Puede tener también dolor en el pecho, angina, que significa que la hipertensión le está dañando las arterias coronarias. Puede tener hinchazón de los ojos, edema de los ojos, edema de las manos, edema de los pies, o del abdomen crecido, porque la hipertensión también le dañó el corazón o le ha dañado los riñones. Fíjese que a la población le mostramos un esquema de los riñones. Entonces, para acordarse que la hipertensión también puede ir dañando los riñones. Doctor, permítame, porque yo he escuchado a algunas personas, amigos, que me han dicho, yo fui al médico porque me sentí como un dolorcito aquí en el estómago. ¿Tiene eso que ver? Y le han encontrado la presión. ¿Hay un detector en el estómago que puede indicar la presión? Sí, hay pacientes que cuando se les sube la presión tienen síntomas muy diversos. Pueden tener mareos, vértigos, pueden tener dolor de la boca del estómago, que los médicos decimos el epigastrio, y entonces todos esos son síntomas que pueden ser por hipertensión. Puede tener dolor severo de una pierna, de un brazo, porque le obstruyó la circulación de una pierna o del brazo. O sea, que la hipertensión puede dar síntomas muy, muy diferentes según el lugar que afecte en la persona. Y por eso presentamos un esquema primero para que la población entienda. Y dijimos que es una enfermedad sistémica, quiere decir que afecta todos los sistemas. Desde una pierna al cerebro, el brazo, el ojo, el corazón, el riñón completo, que necesariamente no tiene que tener todos los síntomas al mismo tiempo. La mayoría va al médico por dolor de cabeza, por debilidad, palpitaciones, que son los síntomas inicialmente más comunes. Pero cuando la persona se deja complicar, las cosas es ya diferente. Claro, se le puede, por ejemplo, dilatar una arteria importante que se llama aorta en el pecho o en el abdomen, en la misma arteria, y entonces puede tener una enfermedad gravísima que llamamos aneurisma, que es una dilatación severa de una arteria,
y que tiene una mortalidad y morbilidad bastante alta. Por eso es una enfermedad de verdad peligrosa, y lo ideal es que la persona vaya al médico, aunque no se sienta nada, a ver cómo está su presión. Puede ir con ese objetivo preciso a su médico. Oiga, ¿cómo está la presión? Claro. Y por favor dígamela, que la voy a anotar, o anótemela. Así debe tratarse el asunto de la hipertensión. Bueno, yo traje entre mis apuntes, doctor, que cómo se trata. Pero supongo que hasta que usted no detecte que una persona tiene la presión alta, ¿cómo se puede tratar? Tiene que ser el médico que la trata, ¿no? Sí, lógico, sí. La gente no debe inventar. Yo decía de tratar el asunto de ir al médico. El tratar. Es una actitud para ir al médico, de ir al médico con ese objetivo. No he sido hipertenso nunca, pero yo tengo mi abuela, mi hermano, algunos familiares hipertensos, y entonces quiero saber cómo estoy. ¿Eso puede incidir? No, lógico que sí, la herencia. La herencia. Tiene mucho que ver, mire, la herencia, fumar, tomar alcohol, tener colesterol y triglicéridos altos. Usted va a seguir ahora, permítame, doctor. Tenemos una llamada rápidamente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, estaba pensando en una pregunta que las personas que sufren infarto, ¿la presión siempre está estable o es inestable? ¿Es alta o es baja o lo que tiene síntomas? Bueno, entonces, ¿se le altera la presión o queda igual? Porque he oído que hay personas que le dan infarto que han mantenido una presión normal, como 120, 80. ¿Es cierto eso? Sí, porque eso significa dos cosas. Que la persona no era hipertensa antes de tener el infarto cardíaco, primero, ¿no? Y segundo, que el infarto cardíaco que sufrió esa persona no fue tan grande como para lesionar la masa muscular y provocar entonces una reducción severa de la presión arterial. Pero es muy común que el paciente que no es hipertenso durante la fase aguda del infarto tenga elevación de la presión arterial, porque ¿Es muy frecuente o no? Es muy frecuente que la presión suba, aunque ese no es el caso que la señora plantea, porque como el organismo está sometido a un estrés muy severo, pues se elevan una serie de sustancias, de hormonas como la adrenalina, que eleva la presión durante la fase aguda, aunque la persona no sea hipertensa. Pero si la persona es hipertensa antes del infarto, cuando está en esa fase aguda, toda la hipertensión se descontrola, se hace se convierte en muy alta también por el mismo estrés. Pero contrario, si el infarto es demasiado grande, que por ejemplo lesione más de un 40% de la masa del corazón, entonces el paciente tiene tendencia a entrar en choque, quiere decir, a bajar la presión de manera muy peligrosa, a bajarla. Si la lesión que ha producido el infarto es importante, es más del 40%, o aún siendo pequeño, ese infarto, si se ubica en una área crítica de la conducción cardíaca, entonces el paciente entra en choque. Bueno, la verdad que a mí, mire, yo le voy a ser franco al público que nos está viendo. A mí me fascina la medicina, me fascina de verdad. Lamentablemente no la estudié, pero creo que, bueno, hay cosas que uno la descubre cuando ya uno tiene cierta edad, ¿no? Y yo no había escuchado nunca esa parte. Qué interesante está eso, esa pregunta. Sí. Yo no sabía que podía darse un infarto en una persona y no subírsele la presión. No, hay pacientes. Hay casos que sí. Sí. La mayoría se le sube aunque no sea hipertenso, aunque sea transitorio, ya lo sí. expliqué, ¿no? Y si era hipertenso antes, la cosa es peor. Claro. Y si el infarto es demasiado grande, entonces es contrario. Entra en choque. Porque le baja la presión. Sí, le baja la presión y ahí es una situación de una complicación severa de un infarto cardíaco.
Pero ahora estamos hablando de hipertensión, Sí. cómo se trata, lo que usted me ha preguntado, Sí. previo a la intervención de la señora. Así ¿no? es. Entonces, bueno, cómo se trata de inicio, eliminando los factores de riesgo. Cigarrillo, ron, Exacto, eliminando el alcohol, eliminando el cigarrillo, eliminando la cocaína, la marihuana, eliminando el café. durmiendo lo mejor posible. Exacto, reposando, eliminando todo lo que pueda, el estrés emocional, Ajá. que juega un papel importante. Entonces bajando la cantidad de sal de la comida, bajando la cantidad de grasa de la comida, y entonces Y en los ejercicios. y de ejercicios cuando el médico se lo indique. o si usted quiere, hay médicos que no están mucho en eso de los ejercicios. Ajá. Pero entonces usted conversa con su médico y le pregunta, doctor, ¿qué tipo y qué grado de ejercicio yo Exacto. puedo hacer? Exacto. No coja para el malecón ni para un gimnasio, perdóneme la expresión, a lo loco, porque se puede hacer daño. Tiene que preguntarle a su médico qué es lo que puedo hacer, Así es. cómo lo puedo hacer, cuáles ejercicios, para que no tenga inconvenientes. Pero también el tratamiento de la hipertensión es con medicinas. Esa medicina, lógico, tiene que elegirla su médico, no usted, no el vecino, no un vendedor de una farmacia, que no es un farmacéutico tampoco, así es. sino un vendedor, Claro. un despachador de medicina que hace su trabajo, pero no lo ponga usted a que ese señor le recete medicina para Sí, la porque presión. hay gente que va a la farmacia y le dice, mira, yo tengo la presión alta, yo creo que tengo... Y le dan, Deme algo. No, eso es imposible. Eso debieran prohibirlo. Se da eso. Entonces, tiene que ser su médico que le ponga el tratamiento y cuando esté en tratamiento con ese médico vuelva y explíquele cómo va la cosa, cómo va tolerando las medicinas, si le van bien o le va mal con las medicinas, usted se lo comenta a su médico, entonces él procederá a ir haciendo los ajustes necesarios para controlarle su presión. Claro. Pero también las personas que tienen hipertensión, una parte, tienen que ser tratados quirúrgicamente, es decir, tienen que operarse, sobre todo los que tienen lesión de las arterias de los riñones, que ahora se opera inclusive sin tener que abrirle la barriga ni nada de eso, sino con un catéter se accede, se llega a las arterias de los riñones, se desobstruye, se le ponen unas mallitas, y entonces la presión baja y ya no hay problema. Okay. O si no, también le hacen unos cortes a unos nervios de las arterias de los riñones y su presión se controla. Entonces ese es el grupo de pacientes que puede tratarse ya sin medicinas. Quiere decir que después de esas intervenciones ya queda curado de la hipertensión. Doctor, antes de despedirlo a usted, porque nos queda un minuto con este segmento, ¿es cierto que una persona que sea un tanto obesa o muy obesa, que de repente haya entrado en una fase de rebajar, de tumbar libras, que no fume, que deje de fumar, que deje el alcohol? Bueno, es cierto que hay personas que han sufrido incluso que han sufrido de depresión arterial alta, de azúcar y de todo eso. El hecho de haber rebajado lo suficiente bajo un control médico, naturalmente, se le ha quitado lo de la presión alta y lo del azúcar. ¿Es cierto eso? Sí, se puede curar, lógico que sí. ¿Se puede curar? Sí. Ya le digo que esa intervención del riñón es interesante y es muy efectiva. Y entonces usted me está hablando de eliminar los factores de riesgo. Lo que usted mencionó, la obesidad, el colesterol, el tabaco, es bueno que lo hemos repetido mucho, pero hay que repetirlo. Claro que sí. Son los factores de riesgos. Y si usted elimina los factores de riesgos, tiene mucha posibilidad de volver a ser una persona normal, que no tenga que usar medicinas, Qué bueno. ni que esté en el médico todos los días o todas las semanas. Qué bueno. Pero eso tiene usted que decidirse a hacer ese proceso con su médico, y digo con su médico porque si usted se rebaja unas cuantas libras, no es suficiente para que usted deje la medicina solo por su cuenta. Eso tiene que ser de mano y de acuerdo profesional, claro, con su médico. Okay. No lo haga por su cuenta, ¿no?
El PLD va a elegir a su candidato para la alcaldía de Puerto Plata a través de encuestas. Si te visitan o te llaman para saber cuál de los precandidatos es tu favorito, concédeme tu apoyo. Marca Wadi Musa para alcalde de Puerto Plata y te doy mi palabra de que haré todo lo que se deba hacer para sentirnos nuevamente orgullosos de ser puertoplateños. Wadi Musa, alcalde. Llega el momento de recordar a todos ustedes inmediatamente la lavandería Casablanca. Mejor lavado, mejor planchado, mejores atenciones. Eso está en la avenida 26 de agosto, número 22. Ahora nos vamos para Taller Spalling. Si su vehículo, no importa la marca, el modelo, el año, si tiene algún problema de la carrocería, ahí está Taller Spalling. Honradez, experiencia y servicio. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunjar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bueno, doctor, la gente va a decir, pero bueno, Brugada, ¿qué significa eso? La verdad es que como yo amo la medicina, a mí me encanta la medicina, yo también me sentí extraño, digo, y nunca lo había oído mencionar, pero ¿qué importancia tiene eso en relación a la salud del cuerpo humano? Bueno, bien que usted aclara que no tiene nada que ver con una marca comercial, ¿no? Claro. Mira, es una enfermedad genética. Primero, el tema es un poco breve, pero así de breve es interesante. El síndrome de Brugada es una enfermedad genética que se caracteriza por muerte repentina, que los médicos ya decimos muerte súbita, por unas características electrocardiográficas muy precisas. El control nos puede poner una imagen que tenemos ahí de un electrocardiograma del síndrome de Brugada. Naturalmente, no vamos a pedirle a la población que entienda esto, no, claro que no. Pero sí por lo menos le queda la información precisa a la población de que el diagnóstico tiene mucho que ver con unas imágenes específicas que están ahí, que llamamos los médicos bloqueo parcial o incompleto de rama derecha, que son unas imágenes ahí que uno reconoce bien como médico, pero que la población no tiene que reconocer. Pero no hay que ser un genio tampoco. Se ve esa primera imagen, la primera, segunda y tercera por lo menos, que hay unas diferencias en la forma de las imágenes. Mire, ahí donde dice B1, B2, ahí es que se ve unas deflexiones así, como unas curvas que van descendiendo, que son las curvas anormales. Pero por lo menos la población sabe ya que es con un electrocardiograma, que es un problema genético, quiere decir de familia, que es heredado de familia a familia, que es con un electrocardiograma y que se vincula a arritmias, trastornos del ritmo cardíaco, muy peligrosas, letales, que conducen a muerte súbita o a muerte repentina, de repente. Claro. Entonces, eso es, en resumen, el síndrome de Brugada, que fue descrito en el año 92 por unos españoles con ese apellido. Uno se llama Ramón, de ahí es que viene Ramón, José y Pedro. Brugada. De ese apellido, sí. Entonces, ellos se dieron cuenta que mucha gente estaba falleciendo súbito en Europa y en España, y sobre todo en el sureste asiático, y entonces determinaron que esas personas tenían electrocardiograma con esta característica que estamos mostrando, y que se trataba de muertes por grupos familiares, y que además se trataba de muertes. Mire, ahí está la arritmia que mata a la gente,
Eso es un ritmo así caótico, irregular, peligroso. Por eso, nada más para que la población sepa que esa es la arritmia vinculada a este importante problema. El asunto es que los hermanos Brugada se dieron cuenta de esa vinculación de muerte súbita con estos electrocardiogramas y que era de orden familiar y que además estaba afectando a una gran población de hombres jóvenes en el sureste asiático y en muchas partes del mundo, a tal punto que en el sureste asiático es la causa más frecuente de muerte en hombres de menos de 50 años de edad, que supera incluso a los accidentes automovilísticos. O sea que estamos hablando, por lo menos allá, de una verdadera epidemia de una en cosa, el sudeste asiático. Sí. Con nosotros, señor director, aquí, porque la verdad que aquí hay una pregunta entonces que cabe inmediatamente, doctor Eddie Gómez. ¿Cómo se manifiesta? Es decir, la gente debe estar en sus casas en este momento preguntándose, bueno, vamos a suponer que yo tenga ese bloqueo ramal derecho, ¿qué se llama? De la rama derecha. De la rama derecha. ¿Qué siente la gente generalmente como para ponerse en, ¿cómo se dice esto? Con las antenitas paradas y bueno, tengo que ir al médico. Es decir, ¿qué es lo que se siente? ¿Cuáles son los síntomas? Aclaración a la población, porque hay mucha gente con bloqueo de rama derecha. Ok. No todos los pacientes con bloqueo de rama derecha, gracias a Dios, tienen el síndrome de Brugada. Entonces hay mucha gente con bloqueo de rama derecha que no tiene ninguna significación patológica. Ok. Pero le doy la recomendación siguiente. Si usted tiene un bloqueo de rama derecha, como la enfermedad ha sido recientemente descrita, entonces usted debe volver a su cardiólogo, claro que sí, y decirle humildemente y tranquilamente, doctor, la situación esa del síndrome de Brugada, yo tengo eso. Interrogue a su médico, claro, porque el bloqueo de rama derecha es muy frecuente y no tiene esa importancia epidemiológica ni patológica que tiene el síndrome de Brugada, que además del bloqueo de rama derecha, tiene otros datos adicionales que no es necesario describir aquí ahora, porque la población no va a entender. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que te pregunto? Exacto. Bueno, la primera manifestación es síncope. Síncope quiere decir que la persona está normal, va caminando, está sentada y cae repentinamente al suelo. Entonces, en el caso de esta enfermedad, que es por arritmia, una parte de esos pacientes se puede recuperar espontáneamente y otros se mueren ahí. Pero vamos a suponer que no haya síncope, doctor. ¿No hay otra patología? ¿No hay otra? Mire qué es lo que pasa, es que esta enfermedad se presenta en corazones estructuralmente sanos. Quiere decir que no tienen una válvula dañada, no tienen una pared dañada, no tienen un infarto del corazón, no tienen otra cosa que se pueda ver estructuralmente, porque el daño se origina porque hay una deficiencia en el manejo del sodio, de la sal, a través de unos canales que son los que modulan, para poner la información más simple, son los que modulan la entrada y la salida de la sal, del sodio, a la célula cardíaca. Entonces, la enfermedad entre los médicos ya decimos que se trata de una canalopatía, de canal, pero eso la población no tiene que conocer. Claro. Entonces, pero es por eso que es una enfermedad que estructuralmente al corazón no se le ve nada, porque los daños o el trastorno se puede ver solamente prácticamente con microscopía electrónica y con técnicas muy sofisticadas, y por eso el corazón es normal aparentemente. Entonces, el paciente cae con el síncope, para llegar al síncope de nuevo. ¿Usted tiene otra? No. Lo que pasa es que yo tenía la creencia, y posiblemente algunas personas que nos están viendo, de que cuando a una persona le da un síncope, es un hecho
ya de muerte. Necesariamente un síncope no significa muerte. No, porque tendríamos que hablar, tomar un programa para hablar del síncope. Pero el síncope se caracteriza porque cuando la persona cae porque esté deshidratada, porque tenga una hemorragia, porque esté muy cansada, porque esté bajo el efecto de alguna medicina que provoque vasodilatación periférica, porque tenga una impresión psicológica repentina y entonces cae, pero cuando el individuo cae, que el cerebro está al mismo nivel que el corazón, entonces el corazón sigue latiendo, entonces mejora la circulación del cerebro y habitualmente, cuando no hay una enfermedad grave de base, el individuo se puede parar al ratico y no pasó nada. Entonces, en este caso del síndrome de Brugada, hay varias vías. El paciente cae, el corazón reacciona espontáneo a la arritmia y se recupera. O la arritmia no cede, a menos que no se le dé masaje cardíaco externo y sobre todo a menos que no se le aplique una descarga eléctrica con un equipo que se llama desfibrilador, el paciente entonces fallecería. Esa es la manifestación más típica del síndrome de Brugada, o sea, palpitaciones, síncope y caída. Pero hay una cantidad importante de pacientes que tienen el síndrome de Brugada, pero no tienen ningún síntoma. Pero están en riesgo en cualquier momento de morirse de repente. ¿Me comprendió? O sea, no tiene ningún síntoma. Es como que lo están apuntando con una ametralladora. Que usted no sabe. Pero usted no sabe, usted no se ha muerto ni le ha pasado nada. Hasta que no le llega el balazo. Y exacto, usted sigue caminando la vida entera, pues tiene el individuo detrás persiguiéndolo, pero él no le ha disparado. Y entonces pasa 30, 20 años y el tipo sigue atrás de usted. Y en un momento dado, él se decide a dispararle. Entonces ahí sí usted tiene síntomas. Por eso la enfermedad es un poco particular en su manifestación, porque hay mucha gente, una parte de los pacientes que tiene eso, no tienen ningún síntoma. Los otros sí caen con el síncope o caen muertos de manera inmediata. Bueno, hay unas imágenes, señor director, sin audio. Puede dejar el audio con nosotros, del breve. Sí, son las imágenes importantes. Breves que vamos a colocarlas. Allá y luego vamos a hablar de la frecuencia de la enfermedad, podemos hablar. Y si él no entra ahora, hablamos ahora mismo. Sí, él la va a colocar allá arriba, el señor director, y vamos a ir hablando. Bueno, de la frecuencia de la enfermedad es importante para que haya un entendimiento. Bueno, ahí está mire, hay un deportista que estuvo jugando fútbol. Y cayó de repente. Entonces este señor tenía un síndrome de Brugada. Ahí viene su compañero, ahí está en síncope todavía. Pero ya eso con una arritmia que no respondió, entonces hablamos de muerte súbita. Mira ahí como llevan uno también a un hospital con muerte súbita. Bueno, es el mismo deportista. Mire ahí como va el corazón latiendo de manera normal y se paró por la muerte súbita, o sea, por una arritmia letal, por una arritmia peligrosa. A menos que no sea chocado con este equipo, entonces el corazón, mira ahí la fibrilación ventricular, entonces ahí el individuo puede responder ante esa arritmia letal, mortal, que es característica del síndrome de Brugada. Entonces mire ahí, están colocando un marcapaso, que es el tratamiento de esta letal enfermedad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. El PLD va a elegir a su candidato para la alcaldía de Puerto Plata a través de encuestas. Si te visitan o te llaman para saber cuál de los precandidatos es tu favorito, concédeme tu apoyo. Marca Wadi Musa para alcalde de Puerto Plata
y te doy mi palabra de que haré todo lo que se deba hacer para sentirnos nuevamente orgullosos de ser puertoplateños. Wadí Musa, alcalde. El nuevo centro de consultas ambulatorias afiliado al Centro Médico Bornigal ya abrió sus puertas. Estomatología, ortopedia, traumatología y columna, geriatría, reumatología e inmunología, cirujano cérvico-buco-maxilofacial, nutriólogo clínico, cirugía general y laparoscópica, endodoncista, ginecología, ortodoncia y ortopeda maxilar, médico familiar, brindando un servicio altamente calificado. Aceptamos seguros nacionales e internacionales, en horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Haga su cita llamando al 809-586-2342, extensión 2800. Centro Médico Bornigal. Manantiales Jericó cumple más de 20 años de la mano con su pueblo puertoplateño, ofreciendo en cada gota de agua calidad y frescura. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de un novedoso sistema de purificación de osmosis inversa, rayos ultravioleta y ozono. Cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó. Agua Jericó. Gota a gota. Calidad y frescura.